vamos a hablar de lo que sería rehacer la vida, de lo que sería reentablar una relación y de permitirse, de darse la oportunidad de tener otro vínculo amoroso, de construir otro vínculo amoroso después de una ruptura, después de un divorcio, después de pasar por todo ese proceso de separación. Vamos a hablar de eso con Iván, quien es un mega profesional que tiene años ya de clínica, que sí o sí me imagino en más de una ocasión habrá recibido en consultorio a alguien con una historia como esta. Así que Iván, ¿cómo estás? Bienvenido a Mayday. Muy buenas tardes, Cas. Un placer estar como todos los lunes. Y bueno, listo para hablar como siempre. Es verdad, como bien sabemos, todos de alguna manera pasamos por ciertos rompimientos o ciertas, vamos a decir, en algún momento, algún proceso de desvincularnos con alguien. Y no es lo mismo, evidentemente, el hecho de pasar por un proceso de duelo por una persona o de unas personas que llegaron al matrimonio, ¿verdad? Llegaron a un compromiso o a convivir por muchos años, ¿verdad? Que es como un matrimonio también, ¿verdad? Claro que sí, imagínate vivir Entonces, con alguien por 5 años, por ejemplo. claro, No hubo anillo de por medio, no hubo fiesta, no hubo nada, pero sí ya es una relación. claro, totalmente. Por eso te digo, es lo que se construye en el día a día, las costumbres, justamente el hecho de compartir, el hecho de construir, de armar un proyecto de vida, ¿verdad? Claro. Y qué difícil y qué duro es cuando a veces tenemos que, de alguna manera, reconocer que el vínculo en donde estamos, afectivamente hablando, ya no es sano, ¿verdad? Porque hay varios tipos también, Cas, de alguna manera de rompimientos, porque hay personas que por ciertas circunstancias, ¿verdad? O condiciones, ponele que hay afecto, hay amor, pero ya por la dinámica, a veces porque hay violencia, a veces de repente porque hay problemáticas internas en cuanto a que, qué sé yo, de repente uno de los miembros o ambos tienen problemas, por ejemplo, de adicciones. Me tocó trabajar con una familia digo porque en su momento lo fue, ¿verdad? Ujú. En un montón de situaciones o circunstancias que evidentemente afecta a vidas, pero dadas las circunstancias, como bien mencionaba con respecto al vínculo o al relacionamiento ya bastante patológico, tuvieron que terminar, ¿verdad? Entonces, es procesar todo eso, aceptar todo eso, y como bien mencionado, uniendo con nuestro tema anterior, cuando hay niños, el hecho, ¿verdad?, de hablar de eso, ¿verdad?, de explicar en qué proceso estamos, ¿verdad?, y por sobre todo, que la persona asimile, realmente acepte y entienda que está en una nueva realidad, que está en un momento de renuncia de ese proyecto de vida. Fuerte, Esca, Sí. complejo, doloroso, difícil. Definitivamente es muy difícil. Es Pero un gracias a Dios, proceso muy, muy doloroso, como vos bien decís, y qué importante que es de repente atravesar ese proceso con terapia de por medio, porque en serio, para distintos tipos de procesos, la terapia te ayuda muchísimo, porque si bien es cierto, hay gente que es muy escéptica con el tema de hacer ir a terapia. A veces los amigos no totalmente. son suficientes, a veces los hermanos no son suficientes para escucharte, los Y padres no son suficientes. esa es la herramienta que siempre recurre a las personas, ¿verdad? Sí. Que te acompaña, vuelven a salir a recuperar la vida de soltero o Sí. soltera, ¿verdad? Volvió al rodeo, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Vamos a ver qué tal está la calle. Nunca me voy a olvidar que Exacto. nunca me voy a olvidar que una amiga me dio esa expresión después de que me la encontré así. Hubo luego una ruptura amistosa entre esta amiga y yo. Ella estaba nada más que juntada, no estaba ni casada ni nada por el estilo, porque antes de esa pareja que yo conocí cuando éramos amigas, ella había tenido un matrimonio que tampoco nos salió del todo bien, se separó, empezó otro vínculo con esta segunda persona y cuando nos encontramos me dijo, terminé una relación de casi 10 años. Y yo no sé cómo está la calle ahora, no tengo miedo de salir a ver qué palo que hay en la calle, porque yo me siento, y me encantó así la frase que usó ella, me siento así incapacitada, yo no sé cómo se coquetea, cómo se sale, cómo Es verdad. uno busca así a alguien con quien hacer algo, y tengo miedo al mismo tiempo, porque ahora yo no tengo dos, sino tengo 3 hijos, y es tan
tan complejo ese momento, esa etapa, porque te mereces ni rehacer tu vida. Si vos querés salir con alguien, si es que querés estar con alguien, ¿por qué no vas a estar? ¿Entendés? Por el qué dirán, hace bollito de eso y tira a la basura. Por tus hijos. Pensá bien, porque llega un punto en el que los hijos se van y hacen también su vida y vos te quedás haciendo un punto en el que, mira un poco, yo ya no hice mi vida, yo di todo, yo entregué todo. Y en ese punto, al menos yo así con las mujeres empatizo tanto, pero quiero también de alguna u otra manera que este espacio y esta charla sea así como que un despertar para las mujeres que es como que se llevan a un celibato autónomo. No sé si me estoy dando a entender. Es como que se llaman a celibato solitas y dicen no. Yo hasta que mis hijos sean súper grandes, hasta que mis hijos sean independientes, yo no me voy a ocupar de tener relaciones con nadie, no le voy a meter a nadie en mi casa. Y entiendo tanto eso, pero al mismo tiempo es una mochila demasiado pesada con la cual a veces muchas mujeres cargan solas. Y principalmente es por el miedo a introducirle a un extraño a sus casas y exponer su vida, exponer sus vulnerabilidades, pero te mereces rehacer un vínculo y te mereces rehacer tu vida. De alguna u otra manera se puede llegar a encontrar el camino. 3 cosas quiero tomarme de lo que estás diciendo acá. Primero, esta etapa de volver al ruedo, ¿verdad? Donde la gente tiene miedo, ¿verdad? La persona que recién salió a veces tiene miedo a ser juzgada, a ser juzgado, porque también le pasa a los hombres, ¿verdad? No quiero empezar tan rápido a salir, porque en algunos casos, ¿verdad? En otro punto, ahí me vas a permitir aportarte o hacerte conocer las realidades. No solo le pasa a las mujeres. Conocí, mejor dicho, padres ejemplares que tenían miedo de descuidar, porque son papás que se quedaron con los hijos, ¿verdad? Y se quedaron como que con miedo de incluir a alguien, o a veces los hijos también ya como que querían solamente que su papá sea de ellos. Estamos hablando de niños pequeños, adolescentes a veces. Sí. Qué importante tener en cuenta esto y en no olvidarse de uno mismo, por más que uno es padre o madre. Qué importante entender que uno podría permitirse rehacer su vida si es el deseo. Totalmente. Yo en ese aspecto yo estoy así súper de acuerdo. ¿Verdad? Yo en ese aspecto estoy así súper de acuerdo porque creo en serio que es demasiado importante que todos en algún punto de ese proceso, de esa línea de tiempo así de ruptura, divorcio, etcétera, etcétera, también vos te des la chance y la oportunidad de rehacer tu vida. Y yo creo que los comentarios y por sobre todo el miedo a cómo pueda llegar a reaccionar la persona a la que vos le metas a tu mundo, a la que le metas a tu casa, le hagas conocer a tu hijo, eso es así determinante para tomar la decisión de sí hacerlo, no hacerlo nunca jamás en la vida. Llegué a conocer chicas, o sea, yo así a padres ejemplares tanto no les conozco, pues, ¿entendés? Me encanta que vos estés dando un review de buenos padres, pero yo a buenos padres pues casi no les conozco, no sé, no me encontré todavía con ningún padre ejemplar a lo largo de mi vida, en estos 30 años casi de vida, pero sí me encontré con muchas mujeres que incluso llegan a ponerse así como filtros. Bueno, dale, sí, voy a hacer mi vida, voy a de repente, qué sé yo, conocer personas, crear así ciertos vínculos, pero para que llegue a mi casa van a tener que pasar por muchos filtros las personas. Para que yo les llegue a presentar a mis hijos, a mi hija, a mi hijo, van a tener que pasar por muchos filtros. Me gusta que justamente estamos hablando con Iván y él ya nos pone y nos ejemplifica lo que tiene que ver con el aspecto de la clínica. Esos 3 puntos que acaba de mencionar Iván me parecen así determinantes y cada uno obviamente va a trabajar sus sistemas y sus estrategias para encarar o entablar algún tipo de relación, pero la idea central de esta charla, de este debate que nosotros estamos teniendo acá con Iván hoy es el hecho de que queremos crear conciencia de que sea cual sea la situación de separación que hayas tenido, justo alguien me escribe también acá a través del WhatsApp
y me dice, Cas, quedarse viudo o viuda por esta pandemia, hay muchos casos. También, imagínate quedarte viudo, ese es otro tipo de duelo también con el que va a tener que lidiar la persona para después pensar en entablar una relación. Yo creo que nuestros abuelos son de esa generación en la que nunca jamás iban a tener una relación después del fallecimiento de una de las partes. O sea, los abuelos fallecían y nuestras abuelas nunca más después estuvieron con nadie. Al menos eso pasó con mi abuela y con la mayoría de las abuelas que yo conozco. Los abuelos, abuelas son así los que en serio de repente si fallecía una de las partes, ya no tenían, ya no entablaban, ya era un pecado luego llegar a entablar otra relación. Es más, ahora que la mencioné a mi abuela, yo me acuerdo que ella hasta el día de su fallecimiento seguía llevando el anillo de compromiso, de casada con mi abuelo. Y no se sacaba. Y ella así, no, se murió. Y yo así ya no se preocupó así en pensar, bueno, le voy a conocer a otra persona, voy a entablar otro. No, se murió el amor de su vida, se murió su marido, su 21 marido, y después ya no va más a estar con nadie. Eso suele pasar también con las personas que enviudan, y cierto, está bien. Viví tu duelo, atravesá todo tu duelo, pero date una oportunidad también para rehacer tu vida. Es demasiado importante, Cas, el hecho de, por eso te decía, te hablaba del deseo, justamente, porque culturalmente muchas personas continúan funcionando así, ¿verdad? Justamente por cuestiones de creencias, por cuestiones, ¿verdad? Entonces es importante, hay personas que se llenan, ¿verdad? Como personas ya, como que cumplieron ciclos, ¿verdad? Se divorciaron o que enviudaron, ¿verdad? Y dijeron, bueno, ya fui papá, ya fui mamá, ya a lo mejor soy abuelo, abuela, y me siento bien solo. Pero acá lo importante es eso mismo que mencionaste, que era el tercer punto que quería resaltar, Sí. es el hecho de renunciar, ¿verdad? Sobre mi deseo, porque ya soy mamá, porque ya soy papá, porque no funcionó una vez. ¿Quién dice que no podamos armar? Y aparte, todo lo que aprendimos en relaciones, en una relación, ¿verdad? Todo lo que aprendimos, vamos madurando, cambiamos constantemente los seres humanos. ¿Por qué no poder armar un vínculo nuevo, sano, con una persona que quiera armar nuevamente un proyecto de vida común? Eso es muy importante entender, ¿verdad? Y es importante que los hijos también respeten, porque a los hijos también les cuesta acá. Ay, Es sí. otro. Muchas veces los hijos un poco más grandes, ya los niñitos, evidentemente, como siempre hablábamos y así la clase anterior, como hablábamos en el programa anterior, en donde como que tienen esa idealización de que mamá y papá van a estar juntos siempre y a lo mejor se van a arreglar. No digo que no pueda ocurrir, ¿eh? Puede Puede pasar, claro que sí. Todos los años hay como un reencuentro y se rearma la pareja, pero desde otro lugar. Desde otro lugar pasaron parejas, pasaron etapas. Puede ocurrir, nadie dice que no, pero no es lo más frecuente. Entonces ahí es donde hay que ayudarle a los niños y a veces a los hijos adultos a explicarles también y nosotros un poco empatizar con nuestros padres. Sí. Es que nuestros padres pasaron por esa situación. Totalmente, porque desde la posición de hijo no puedes ser tan egoísta de no querer que tu mamá o que tu papá rehaga su vida. O sea, vos pendejo, nambrena, lo andás por tu cabeza, haces lo que querés, vivís tu vida. Ah, no, y tu papá se tiene que quedar en la casa a hacer asado y ver su fútbol solo. Ah, no, tu mamá se tiene que quedar en tu casa a lavar tu ropa, a planchar tu ropa. No, mi bebé, no, mi princesa, tu mamá y tu papá, sea cual sea la razón por la cual se terminaron separando entre sí, merecen rehacer su vida. Justamente alguien a través del WhatsApp escribía que a raíz de esta pandemia muchas personas enviudaron. Se me parte el alma al pensar en eso, se me parte el alma al pensar que hay personas así que entraron a terapia juntas y uno nomás salió y el otro no. Que uno no se pudo despedir del otro, ¿entendés? Y en esos casos, por ejemplo, bueno, cumplís y vivís vos tu duelo, por eso pues es muy importante también, ¿no? Es que coloquialmente se suele decir, el muerto te dan y no se enfrió y ya viene alguien ahí a entrar a suplir el lugar. Bueno, viví tu duelo, vivilo y en cuanto sientas que ya podés reentablar otro vínculo, hacelo.
Es demasiado importante eso que estás mencionando, Cas, de probablemente experimentar, de que va a doler. Es más, Cas, me animaría y le tiro a Luis esto. ¿A qué? Podríamos hablar incluso también de las personas que justamente tuvieron que vivir un duelo de una manera inesperada. Hablemos. Porque no es lo mismo una persona que ya estaba enferma, padeciendo, donde había una enfermedad terminal, que esto. Esto que es el hecho de vivir un duelo sorpresivo, inesperado, en donde uno ni siquiera tenía idea de que esto iba a pasar, ¿no? O sea, la muerte evidentemente es, digamos, Sorpresiva. inesperar. Pero en estos Totalmente. casos es demasiado complejo todo. Y encima, en el peor de los casos, vivir varios duelos o múltiples duelos a la par. No, Por eso sobre fue. todo. Yo digo que es en serio, podría llegar a ser un tema súper interesante. Vamos a dejar en cola, pero yo creo que el siguiente lunes tendríamos que hablar, ya que mencionamos tips, Sí. y no solamente tips, sino que hagamos que haya un debate con respecto a la actitud o a cómo encarar el introducir a una nueva pareja al círculo, al núcleo familiar post separación, Claro. post divorcio, Sí, cómo sí, sí. encarar eso con los hijos, sean chicos, sean grandes. Yo creo que ese tema puede ser un tema interesante para desarrollarlo así a profundo el próximo lunes. Iván, el tiempo siempre es insuficiente contigo, así que antes de que te vayas, déjanos todos tus datos para que la gente pueda comunicarse contigo. Sí, se pueden comunicar conmigo al 0981-326-171. Me encuentran en Twitter como @IvánLSico, me encuentran en Instagram como @IvánLSicólogo. Y una última cosita acá. Decime. Tenemos que animarnos a vivir, tenemos que animarnos a reconstruir, tenemos que animarnos y permitirnos ser felices también con quien nosotros consideremos que podamos animarnos a hacerlo. Así que no hay que cerrarse nunca a eso. Para Eso nada. más que nada. Por favor, esa es la idea central de este debate que tuvimos hoy acá con Iván.